Grandes iniciados de la historia. Pitágoras, el hijo del silencio. La antorcha de luz de Orfeo pasó su relevo de misterios iniciáticos al alma generosa del primer matemático puro, Pitágoras, cuyas bases del saber son actualmente utilizadas. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. Este gran iniciado fue llamado el hijo del silencio porque solía decir: habla solo cuando la palabra valga más que el silencio. Por espacio de 40 años enseñó a sus discípulos, demostrando sus maravillosos poderes adquiridos. Pitágoras propugnó por el conocimiento de sí mismo. Enunciaba que el número, el peso y la medida son las varas de Dios. Así lo entendió el iniciado hace más de 580 años antes de nuestra era. El legislador Solón, los filósofos Tales y Píndalo trasladaron la filosofía de Orfeo a la inteligencia laica. Los versos dorados de Pitágoras son una síntesis de sus enseñanzas. Que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. Pitágoras fue hijo de un rico comerciante, a quien la sacerdotisa de Apolo le dijo: tendrás un hijo de gran belleza y extraordinaria inteligencia. Será uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Cuando tuvo 1 año, su madre Partenis, guiada por los sacerdotes de Delfos, lo presentó en el templo de Adonai. A los 8 años ya conocía los principios físicos de Hermodanas, a los 20 la ciencia de Pericles, y 2 filósofos fueron sus maestros, Tales de Mileto y Anaximandro, quienes lo introdujeron en la ciencia de las matemáticas. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la sabiduría. Su peregrinación en busca de sabiduría se extendió hasta Egipto, Indostán, Persia, Creta y Palestina, adquiriendo en cada uno de estos lugares una cultura muy extensa, llegando a conocer perfectamente la sabiduría esotérica. Él decía: el ensueño, el sueño y el éxtasis son las 3 puertas abiertas para el más allá. El número es la ley del universo, la unidad es la ley de Dios. La creación del hombre es un problema dificilísimo. Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. Su viaje a Egipto fue con la recomendación del emperador Polícrato para el faraón Amasis. Allí fue su iniciación. Estudió durante 22 años bajo la tutela del sumo sacerdote Sonchis, sometiéndose con paciencia y valor férreo a las pruebas que le impusieron. Vio al déspota rey persa Cambises invadir las tierras sagradas de los faraones. Los egipcios fueron derrotados y Pitágoras fue tomado prisionero y llevado a Babilonia, expatriado con los sacerdotes. Estudió la doctrina de Zoroastro y el culto a Mitra durante 12 años, hasta que Demóstenes, médico del rey persa, intercedió por él para que le concediera la libertad, y regresó a Samos después de 34 años de exilio. En Crotona vivía Milán, un hombre rico y famoso, campeón en los Juegos Olímpicos en 12 ocasiones. Milán estaba interesado en la filosofía y en las matemáticas y cedió parte de su casa a Pitágoras para que crease su propia escuela. Allí se fundó una sociedad religiosa y filosófica.
En su concepción cosmogónica, Pitágoras se reconcilia con San Pablo y con los cabalistas hebreos. Adoctrinó e instruyó de forma igualitaria, incluyendo a las mujeres. Una de ellas era Teano, la hija de Milán con quien se casó, con casi 60 años, y tuvieron 2 hijos que siguieron su obra. Tenían un código de conducta muy serio. Su genial pensamiento afirmaba que la estructura del universo era aritmética y geométrica. A partir de ello, las matemáticas se convirtieron en una disciplina fundamental para toda la investigación científica. La enseñanza superior de Pitágoras comenzaba con el conocimiento de los números, pues sabía que los números son principios absolutos de la aritmética en sus múltiples operaciones. La escuela se fundaba en el retiro, en el ascetismo y en el misticismo. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el superhombre. Los cimientos filosóficos de la divinidad, del hombre y del cosmos eran mostrados desde las matemáticas, porque para Pitágoras todo se forma con una ecuación. Así lo confirma el venerable maestro Samael Aun Weor. El universo está hecho con la ley del número, de la medida y del peso. Las matemáticas forman el universo. Los números son entidades vivientes y la cábala es la ciencia de los números. La ciencia de los números era un tratado de fuerzas vivas y facultades divinas puestas en acción. La tétrada sagrada, inmenso y puro símbolo, fuente de la natura, modelo de los dioses, que da a los inmortales dioses el culto consagrado y guarda firme tu fe. El número de oro descubierto por Pitágoras fue el símbolo de la escuela y de la hermandad. La estrella de 5 puntas o pentalfa, 5 alfas, fue su emblema. Calcularon la relación que existía entre una diagonal y un lado del pentágono y encontraron que era siempre la misma, por lo que la llamaron razón áurea. Música y números fueron 2 caminos para la curación del alma. El hijo del silencio decía que había un paralelismo entre los intervalos acústicos considerados como base de la música y las distancias que nos separan de los planetas. Descubrió que existía una estrecha relación entre la armonía musical y la de los números. Así, de la Tierra a la Luna habría un tono, de la Luna a Mercurio un semitono, otro del Mercurio a Venus y de Venus al Sol un tono y medio. Por lo tanto, entre el Sol y la Tierra existía una separación correspondiente al intervalo de quinta y habría una distancia correlativa de intervalo de cuarta desde la Luna al Sol. La tonalidad del universo es armonía y número. Armonía significa proporción de las partes de un todo, y el número alude al aspecto geométrico y astronómico de los cuerpos del cosmos, comparable con un grandioso teatro. La armonía del cosmos es como el sonido de los instrumentos afinados que hacen del cosmos una orquesta sinfónica. Pitágoras oía la armonía universal de las esferas y de los astros, que nosotros no podemos percibir debido a las deficiencias de nuestra naturaleza egoica. El superhombre resplandece en la noche de los siglos, resuena maravillosamente en las cátedras de Pitágoras. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, los grandes ritmos musicales del fuego sostienen en equilibrio el universo, y cuando el alma flota en medio de los sistemas siderales, tiene el deber de acompañar con su canto a la gran orquestación inefable que resuena en los espacios etéreos
con toda la euforia grandiosa de los acompasados ritmos del Mahavan y del Chothavan. En la escuela pitagórica la música era utilizada para restablecer y alimentar la armonía espiritual. De tal idea surgió uno de los conceptos más importantes de la estética musical de la antigüedad, el concepto de catarsis o purificación ritual. Pitágoras le llamaba el sutil carro del alma a la inquietud que se agita en el buscador como un anhelo de luz, porque ese carro está destinado a arrebatar al alma de la materia. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece de entre las multitudes. El superhombre está más allá del bien y del mal. Conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y comienza animado por el fuego central, en una lucha presurosa y áspera del alma, aún adormecida, para vibrar en las capas superiores del espíritu puro y liberarse de la atracción terrestre mediante el canon iniciático. Hay un paralelismo entre los 4 primeros versos de oro con los primeros mandamientos según la visión judeo-cristiana. El primero honra a los dioses inmortales del modo establecido por la ley, igual que amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo venera el juramento y también a los nobles héroes, o no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero venera lo mismo a los genios subterráneos, de acuerdo con los ritmos tradicionales, o santificarás las fiestas. Y cuarto, honra a tu padre y a tu madre, así como a tus parientes. Sin separarse de sus deberes civiles, los iniciados laicos estudiaban el variado temario de ciencias, matemáticas, física, psicología, música y religión. Gracias a sus análisis, el estudio del sonido ha permanecido inalterable hasta nuestros días. Las teorías pitagóricas solo se conocieron a través de sus discípulos. Los versos dorados de Lisis son una recopilación de estas exhortaciones morales. Era muy exigente en la admisión de los novicios. Él decía que no toda la madera sirve para hacer mercurio. Las pruebas iniciáticas eran muy duras. Practicaban los misterios iniciáticos que requerían de obediencia, silencio, la periódica abstinencia de comida y de verbo, la simplicidad en la vestimenta y sus posesiones y el autoanálisis. Ellos sabían de la inmortalidad y de la reencarnación. Los escribas, es decir, los intelectuales, le abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes lo excomulgan porque no cabe dentro de sus sectas. Y por último, los ancianos lo abominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. En secreto enseñaba el esoterismo que había adquirido de los gimnosofistas y brahmanes de la India, de los hierofantes de Egipto, del oráculo de Delfos, de la cueva Idae, de los cabalistas y rabíes hebreos y de los magos caldeos. Pitágoras escribió en los versos dorados de Lisis: verás cómo los males que a los hombres devoran de su elección son fruto, y que estos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí tienen. Dicen que Pitágoras aprendió en Egipto, Persia y Babilonia a manipular el agua como si fuera una lira. Conocía los secretos para armonizar las fuentes, para graduar el sonido delicado de la brisa en los jardines.
para cultivar el canto de los pájaros amaestrados y para tañer varios instrumentos. El superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre los aires que rugen como lobos y también sobre las aguas y la perfumada tierra. El gran iniciado, introductor de pesos y medidas, descubridor de la teoría musical, humanista y filósofo, unió la religión, la mística y el fervor intelectual, considerando que el universo es una obra descifrable mediante las matemáticas, y fue el primero en afirmar la redondez de la Tierra. Hay que reunir 3 valores, decía. Primero, realizar la verdad en la inteligencia. Segundo, realizar la virtud en el alma. Y tercero, realizar la pureza en el cuerpo. Habló del trabajo alquímico entre hombre y mujer, equiparando los sexos. No podía alcanzar la apopeya o el estado de perfección y conocimiento de los principios superiores de la existencia aquel que no fuese antes matemático u oyente silencioso en su estado puro. Cuando un novicio salía voluntariamente del instituto para continuar su vida vulgar, o cuando un discípulo había traicionado un secreto de la doctrina, los iniciados le hacían una tumba como si hubiese muerto, y el maestro decía: «Está más muerto que los muertos, puesto que ha vuelto a la mala vida. Su cuerpo se pasea entre los hombres, pero su alma ha muerto. Llorémosla». Como defensor de la política, el orden y la armonía, creó el Consejo de los 300, como regulador del poder, del cual él era el jefe visible. Este orden se extendió y perduró por Italia y por Grecia durante 25 años. Tenía 90 años cuando fue traicionado por Cilón, un resentido que no fue aceptado en su escuela. Un motín acabó con las vidas de Pitágoras y de una treintena de sus discípulos. Cuando Pitágoras y sus discípulos se hallaban reunidos, una multitud furiosa atrancó las puertas y las ventanas y prendió fuego a la casa con todos ellos dentro. Porque las tinieblas odian a la luz. El superhombre es un Pitágoras. Dice Diógenes Laercio: la envidia es causada por ver a otro gozar de lo que deseamos. Los celos son causados por ver a otro poseer lo que quisiéramos poseer nosotros.